Un saludo para todos. He realizado este tutorial para dar unas orientaciones respecto de la manera más apropiada de plantear un plan de mejoramiento institucional. Es un procedimiento que se realiza en un formato estandarizado que la Secretaría de Educación Departamental de Santander ha denominado formato o plantilla parametrizada para el plan de mejoramiento institucional. Voy a usar el que propusimos en el año 2020, en el cual se encuentran algunas imprecisiones que me van a permitir clarificar algunos conceptos. Con todo respeto, pues voy a usar el trabajo de algunos de ustedes con el objetivo de dar algunas precisiones, repasar algunos conceptos y sobre todo dar también un poco de orientación a los profesores nuevos de nuestra institución. Lo primero que debemos tener en cuenta son dos conceptos: las fases de la ruta de mejoramiento institucional como estrategia de administración de una institución educativa y la manera en la que se estructuran los componentes para ser evaluados y generar sobre ellos el plan de mejoramiento. Entonces voy sobre la ruta de mejoramiento. Es una serie de 3 pasos que toda institución educativa del país debe realizar e incorporar a sus dinámicas escolares como la manera de estar en permanente evolución hacia el mejoramiento. Se encuentra regulada y establecida por la Guía 34, en la que se pueden observar con detalle todos los pasos y todas las particularidades de cada uno de ellos a lo largo de la gestión de la misma. Pero para lo que nos convoca en este momento, hay que decir que esa ruta tiene 3 momentos. El primero es la autoevaluación, que se desarrolla a lo largo del año en diferentes pasos. Primero hay que alistar unos instrumentos, aplicar esos instrumentos y evaluar finalmente 93 componentes que dan una serie de caminos para realizar el plan de mejoramiento, en especial cuando se logra identificar cuáles son los componentes con menor valoración. Con base en ellos es que se desarrolla un plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento es una serie de acciones que busca mejorar esos componentes que tienen mejor puntuación en la autoevaluación. Y finalmente la tercera fase es el seguimiento. El seguimiento lo que permite es verificar que ese plan de mejoramiento se esté cumpliendo en los tiempos que se ha programado. De otro lado, el segundo concepto importante de retomar en este momento es cómo se estructura el trabajo en esa ruta de mejoramiento. Tenemos que para hacer cualquier operación dentro del plan de mejoramiento se consideran 4 áreas de gestión, que son la gestión directiva, la gestión académica, administrativa y financiera y comunitaria. A cada una de esas 4 gestiones le corresponden unos procesos, es decir, cada gestión se desglosa en procesos y suman en total 19 procesos que están vinculados a esas 4 áreas de gestión. Por ejemplo, el área de gestión directiva tiene como procesos el direccionamiento estratégico y el horizonte institucional, la gestión estratégica, el gobierno escolar, la cultura institucional, el clima escolar y las relaciones con el entorno. La gestión académica tiene 4 procesos. La gestión administrativa y financiera asimismo tiene los procesos de apoyo a la gestión académica, administración de la planta física y de los recursos, administración de los servicios complementarios, el talento humano y el apoyo financiero y contable, y finalmente el área comunitaria, que tiene 4 procesos más. En total 19 procesos que se desprenden de las 4 áreas de gestión. Cada proceso tiene a su vez una serie de componentes desglosados, es decir, por ejemplo, primer
proceso, que corresponde al área de gestión directiva, tiene 4 componentes, que son la misión, visión y principios en el marco de una institución integrada, las metas institucionales, el conocimiento y apropiación del direccionamiento y las políticas de integración de personas con capacidades disímiles o de diversidad cultural. Entonces son estos 3 aspectos de organización piramidal que generan todo el engranaje de la ruta de mejoramiento. Para cada componente hay asignado un docente, es decir, que cada docente tiene asignado para sí mismo el seguimiento, la autoevaluación y el plan de desarrollo institucional o el plan de mejoramiento institucional de 2 componentes o de 3 componentes, de los 93 que componen todo el espectro de trabajo de una institución educativa. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a poner como ejemplo a la profesora Arledi. Arledi tiene entonces 3 componentes, que son el conocimiento y apropiación del direccionamiento, el seguimiento de los resultados académicos, que es el proceso de seguimiento académico, que es correspondiente a la gestión académica, y el componente participación de los estudiantes, que es del proceso participación y convivencia de la gestión o del área de gestión comunitaria. Entonces, como se pueden dar cuenta, cada docente tiene unas tareas específicas en cuanto al seguimiento de esos 93 componentes. Hay un dato muy importante aquí y es la numeración. Si ustedes se dan cuenta en el documento que se comparte con ustedes cada inicio de año donde se les asignan los componentes, que ellos están numerados. Ejemplo, el 1, 2, 1, ¿qué quiere decir? El número 1, que corresponde a la primera gestión, que es la gestión directiva, seguido el 2, que es el número que corresponde al proceso, es decir, es el segundo proceso dentro de la gestión administrativa, perdón, dentro de la gestión directiva, que es la gestión estratégica, y luego viene el 1, que quiere decir que es el primer componente del segundo proceso de la primera gestión, que en este caso es la gestión directiva. Hagamos el mismo ejercicio con un componente más abajo, por ejemplo. Este componente que es el 343, formación y capacitación. El 3 quiere decir que es el de la tercera gestión. La tercera gestión es administrativa y financiera. El número 4 que continúa quiere decir que es el cuarto proceso de esa gestión. En este caso es talento humano. Y el 3 final quiere decir que es el tercer componente del proceso de talento humano. El primero es perfiles, el segundo es inducción y el tercero del que estamos hablando es formación y capacitación. Y frente a él entonces está el responsable de evaluar, realizar el plan de mejoramiento institucional y de hacerle seguimiento a ese específico componente. Ahora entonces volvamos sobre el plan de mejoramiento institucional, habiendo entonces entendido estos 2 conceptos. Cada año, como lo dije hace un momento, se evalúan estos 93 componentes en una escala del 1 al 4, donde cada una de ellas corresponde a unos criterios específicos de evaluación. Y se seleccionan aquellos que obtuvieron el menor valor, que quiere decir que son las áreas a mejorar o los componentes a mejorar. Y sobre ellos entonces se estructura un plan operativo anual que tiene como objetivo mejorar esos componentes. Uno de los documentos para esa mejora es el plan de mejoramiento institucional, que se desarrolla con base en los objetivos que se planean con base en esos componentes que tuvieron la más baja valoración. Para este año, entonces, para el año 2020, y eso puede variar a lo largo de cada año, se establecieron 7 objetivos. ¿Qué quiere decir? Que fueron 7 o más componentes que se agrupan en objetivos, se agrupan dependiendo de sus similitudes y sobre los cuales se desarrolla el plan de mejoramiento institucional. Entonces, aquí el formato parametrizado de ese plan de mejoramiento.
como yo les manifestaba, entonces tiene una casilla para los objetivos. Pero devolviéndonos un poco está el área de gestión al cual pertenece. Entonces, haciendo un paneo general, tenemos que este documento tiene el municipio, el establecimiento educativo, la gestión a la cual pertenece, el objetivo, las metas, los indicadores, las actividades de los responsables y las fechas de inicio y terminación de esas actividades. El objetivo entonces específico de este video tutorial es aclarar qué se debe desarrollar o qué se debe colocar en cada uno de ellos, de estos ítems, que no se ejecutan directamente sobre esta plantilla, sino sobre un formulario virtual que más adelante voy a mostrarles y que encuentran en nuestro blog institucional. Ahora miremos. El objetivo, vamos a fijarnos en la parte final del objetivo, tiene unos números que quieren decir, son en este caso el 143 y el 347 y un 2 entre paréntesis. Quiere decir que este objetivo responde al mejoramiento del componente 143, es decir, aquí está la gestión directiva por empezar con el número 1, el cuarto proceso de la gestión directiva, el tercer componente, el cuarto proceso de la primera gestión, que es la gestión directiva. Y el otro componente que tratamos de mejorar con este objetivo es el 347. Recordemos que el número 3 es la gestión administrativa y financiera. Y entre paréntesis aparece el número 2, que quiere decir que es el segundo objetivo. Entonces es muy importante que identifiquemos a qué objetivo le estamos apuntando con cada componente, o con uno o con varios componentes. Es decir, que si salieron, por ejemplo, 10 componentes por mejorar, podemos agruparlos en 3, 4, 8 objetivos que nos permitan, teniendo en cuenta las características de esos componentes, reducir y de pronto integrar un poco el trabajo. Ahora miremos cómo está redactado el objetivo. El objetivo para empezar hay que decir que lo redacta la rectoría. Es la rectoría quien se encarga de redactar el objetivo basado en la evaluación institucional y asimismo asignarle los responsables del plan de mejoramiento, porque como no todos los componentes van a tener plan de mejoramiento, en este caso se seleccionaron 10 componentes, los demás docentes que no tienen plan de mejoramiento asignado van a integrarse a los equipos que tienen plan de mejoramiento en sus respectivos componentes. Entonces, para el primer caso que voy a explicar, el objetivo dice formular un protocolo que permita definir, evaluar y reconocer el personal de la comunidad educativa, estudiantes, docentes y directivos docentes, que por sus desempeños lo hacen merecedor de una exaltación a su integralidad al interior de la dinámica institucional, y nos dice cuáles son los componentes que estamos atendiendo con ese objetivo. Entonces tenemos aquí que mirar muy bien cómo se están redactando los objetivos. Todos los objetivos aportan o conciben un elemento físico, un elemento tácito, factible. En este caso, el primero es un protocolo que permita definir, evaluar y reconocer al personal de la comunidad educativa. Entonces estamos hablando que debe existir como una evidencia del cumplimiento de este objetivo un protocolo para el reconocimiento de logros. Miremos rápidamente el segundo. El segundo objetivo nos dice fortalecer la estrategia de seguimiento a la prestación de servicio complementario. Entonces concibe una estrategia y la estrategia se establece a través de un documento que nos indique pasos o un proceso, pero que defina una estrategia. Entonces el objetivo que redacta la rectoría siempre debe orientar a un objeto y específicamente responder a unos componentes, uno o más componentes que dan origen al objetivo por estar bajos, con valoración baja.
En este caso, que es el segundo objetivo para el año 2020, ese segundo objetivo está atendiendo a dos componentes, que es el 331 y el 157. Y entre paréntesis está el número 3, que quiere decir que es el tercer objetivo. ¿A qué responde la numeración del objetivo? Pues responde específicamente a la prioridad que por parte de la rectoría se le da. Hay unos objetivos que son se deben priorizar, más prioritarios, y otros que tienen menor prioridad, entonces se les numera de esa manera, aunque todos deben realizar exactamente el mismo proceso. Y hay unas casillas en amarillo que representan algunas imprecisiones que ya vamos a tocar. Hasta el objetivo lo diligencia la rectoría. Luego ya vienen las diferentes casillas de este formulario que deben diligenciar los profesores. Como yo lo mencioné, se llevan a cabo unos grupos o se desarrollan unos grupos para realizar el plan de mejoramiento institucional, porque hay algunos componentes que no tienen plan de mejoramiento, entonces esos docentes entran a aportar al plan de mejoramiento de los 10, en este caso, componentes que se seleccionaron para el plan de mejoramiento. Los equipos se les entrega a cada uno de ustedes en un formato que pues ya todos lo conocemos. Es este caso, por ejemplo. Aquí tenemos el objetivo 2, tiene a los profesores William Fernando, a Jonathan, al profesor Alberto, a la profesora María Elisa, a la profesora María Elisa nuevamente. Ahí están todos ellos. El objetivo 2. El objetivo 5, por ejemplo, que corresponde a los componentes 2, 1, 2 y 3, 4, 3. Entonces tiene a Lady, a Yurelis, a María Carolina, y cada uno tiene un líder que se señala con negrillas y con el número del objetivo en la casilla del líder del POA, que es el Plan Operativo Anual. Pero volviendo a nuestro documento parametrizado para el PMI, tenemos entonces las metas, indicadores, actividades y responsables, y quiero explicar muy bien estos aspectos usando un ejemplo de lo que se debe hacer y un ejemplo de una imprecisión. El primer ejemplo que voy a utilizar es el objetivo 3 y la meta que se desprende de allí. El objetivo dice fortalecer la estrategia de seguimiento a la prestación de servicios complementarios. ¿Cuáles son los servicios complementarios? Son 3. El PAE, Programa de Alimentación Escolar, Transporte Escolar y la articulación con el SENA. ¿Qué escribió este equipo como meta? A junio del 2020, revisar y formalizar un documento escrito con las orientaciones sugeridas por la Rectoría para el seguimiento de los servicios de PAE y transporte escolar. Entonces miremos que está estructurado de una manera correcta. ¿Y qué debe tener? Primero, la meta debe tener un tiempo señalado de ejecución. Y aquí pues claramente lo dice, a junio del 2020. Lo segundo que debe tener claramente estipulado es el que un elemento físico claro, en este caso es un documento. Y lo tercero es las características de ese elemento, en este caso, ¿cuáles son las características de ese documento? Es un documento escrito con las orientaciones sugeridas por la Rectoría para el seguimiento de los servicios de PAE y transporte escolar. Entonces estos 3 componentes deben estar claros en una meta, al menos estos 3. Vamos a repasar otro que quedó bien planteado. Por ejemplo, al objetivo, fortalecer la integración de los egresados a la dinámica institucional, escribieron: al terminar el primer semestre del año 2020 y después de haber convocado a los egresados que actualmente residen en el municipio, se habrá conformado el comité. Entonces, aquí tenemos que el comité es el elemento físico. En cuanto a lo que se puede mostrar, a una evidencia física. Ese sería como el primer aspecto con relación a las metas, su estructura. Y el segundo aspecto es que debe ser cuantificable. Esa meta debe producir
un número a su interior, la idea de un número, lo cual es sumamente importante al momento de plantear el indicador. Vamos a repasar las metas. La primera meta dice: al finalizar la segunda semana del desarrollo institucional del año 2020, se contará con el protocolo establecido para el reconocimiento de estímulos. Aquí, ¿qué número nos sugiere? El 1. El protocolo es un protocolo, entonces ya está claramente establecido un valor numérico. Un protocolo es lo que yo planeo tener para un específico tiempo. Miremos la segunda meta. La segunda meta dice: a junio de 2020 revisar y formalizar un documento escrito. El documento escrito ya me genera un número, el número 1, un documento escrito. Y miremos el último de las metas. Dice: al terminar el año 2020 se contará con un espacio de formación interna en lo relacionado con la atención a grupos étnicos en el Colegio Integrado Inmaculada Concepción. Entonces también tiene la idea de número, un espacio de formación interna. Ese número puede ser 1 o puede ser 2, puede ser 3, puede ser variable, pero debe estar claramente expuesto dentro de las metas. Como yo lo dije hace un momento, porque nos permite formular el indicador. Sin la meta es imposible que nosotros tengamos un indicador bien elaborado. Miremos una meta que nos falló, con todo el respeto que este grupo se merece y toda mi consideración, pero que me sirve para clarificar un poco y usarlo de ejemplo para una inducción o para ustedes mismos una reinducción. El objetivo es el objetivo número 5 y se redactó así: el objetivo: implementar un programa de autoformación para apoyar la implementación del modelo pedagógico. Entonces vamos a mirar qué dice la meta. Dice: al terminar el año 2020, los docentes apropiarán el modelo pedagógico a su práctica de aula. Inició bien, dice al terminar el año 2020, pero aquí la frase "los docentes apropiarán el modelo pedagógico a su práctica de aula" no me da la claridad con respecto a un número ni a un procedimiento. Entonces esta meta no me puede servir para generar un indicador claro. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que si estamos proyectando un objetivo que dice implementar un programa de autoformación, estamos hablando de un programa de autoformación, entonces aquí podríamos decir: al terminar el año 2020 se realizarán 4 jornadas de formación de docentes. Ya está el número 4, por ejemplo. Se proyectarán 5 videos con respecto al modelo pedagógico de la institución. Se realizará un taller que permita la reflexión relacionada con el modelo pedagógico. Se traerá a un conferencista que nos dé una charla o 2 charlas con respecto al modelo pedagógico. Entonces aquí es importante plantear un número, porque el número nos permite hacer un indicador. Y luego viene otro que quiero usar como ejemplo, la meta del objetivo 4, que dice: establecer un procedimiento estandarizado para casos difíciles. La meta la redactaron al finalizar el año 2020. La institución tendrá conocimiento de la Ley 1620 y su decreto 1965, creado por el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Entonces, como vemos aquí, el objetivo va por un lado y la meta va por el otro. El objetivo que me está pidiendo: un procedimiento estandarizado para casos difíciles. ¿Qué me está dando la meta? No me está dando un elemento específico, sino que dicen tendrán conocimiento. No me dice cómo, en qué momento se podrá generar ese conocimiento, y más bien la meta pudiera ser redactada de la siguiente manera: al finalizar el año 2020 se contará con un documento que oriente el tratamiento de casos difíciles. Ese podría ser. Al terminar el año 2020
tendremos una infografía publicada en cada salón en donde se oriente cuál es el procedimiento para tratar los casos difíciles. Y no nos vayamos muy lejos. ¿Cuál es el procedimiento para tratar un caso difícil? No hay que inventarnos algo nuevo. Eso está claramente en el manual de convivencia y se llama debido proceso. Entonces es generar una estrategia clara en la que se apropie el debido proceso en este caso, pero con un valor numérico. Es decir, entonces, por ejemplo, se realizará un taller para profesores, donde se refuerce el tema del debido proceso. Se realizará un taller, un ejercicio, una infografía, un cuento, un estudio de caso, donde se pueda llegar a la comprensión de un procedimiento estandarizado para los casos difíciles. Teniendo clara la meta, entonces pasamos al indicador. ¿Qué es el indicador? El indicador es una expresión numérica. Es una expresión en términos de posibilidades numéricas que al final de su aplicación me da un número. Es una fórmula. Ejemplo, vamos a utilizar la primera meta. Dice, al finalizar la segunda semana institucional, se contará con el protocolo establecido para el reconocimiento de estímulos. ¿Cuántos protocolos estoy yo planeando? Es muy importante. ¿Cuántos protocolos estoy aquí yo diciendo que voy a desarrollar? La respuesta es 1. Bueno. Ese número 1 o el número de protocolos a formular es el denominador de la expresión matemática. Y el numerador es el número de protocolos que al finalizar la segunda semana de desarrollo institucional yo he diseñado como equipo. Eso lo multiplico por 100 y me va a dar una valoración numérica. Entonces, hablando de numeración o hablando de indicador, me quedaría número de protocolos formulados, es decir, los que yo me comprometo a construir, número de protocolos formulados, los que yo hice en el desarrollo del primer semestre, por ejemplo, sobre el número de protocolos a formular. En otras palabras, lo que hice dividido en lo que planeé, eso multiplicado por 100. Miremos el segundo. El segundo objetivo dice revisar y formalizar un documento por escrito donde estén las orientaciones para la prestación de servicios de PAE y transporte escolar. Entonces la operación matemática establece el número de procedimientos revisados sobre el número de procedimientos planeados. Entonces aquí dice que son 2, uno para el PAE y uno para el transporte escolar. Entonces en este caso yo debería comprometerme con 2 procedimientos. Ese es el denominador, me estoy comprometiendo con 2 procedimientos. ¿Cuál es el numerador? El número de procedimientos que yo realicé efectivamente después de haber terminado este tiempo. En este caso es junio del 2020. Y esto multiplicado por 100. Es importante multiplicarlo por 100 porque nos da el valor en porcentaje. Miremos ahora los 2 ejemplos de indicadores que quedaron mal planteados. Entonces, no voy a leer la meta. Mira lo que dice, el 100% de los docentes conocerá y dará a conocer a sus alumnos dicha ley y su decreto, hablando de la ley 1620 y el decreto reglamentario de esa ley, que es el 1965. Aquí no hay una fracción, una expresión matemática, porque no hay nada con que podamos reemplazar. Aquí hay un número, el 100% de los docentes dará a conocer, pero no me está dando cuenta de mi producción como equipo docente, del cumplimiento de una meta, del avance de una meta. ¿Qué entonces tengo que yo hacer aquí? Si estoy hablando de, por ejemplo, generar 5 infografías relacionadas con el debido proceso, entonces mi indicador será número de infografías realizadas a finalizar el año 2020 sobre número de infografías planeadas por 100. Y aquí me dará que si hago las 5, entonces tendré un 100%. Si hago 2, tendré un 40%. Si hago solo una infografía, tendré el 20%. Y ese valor numérico me da entonces
el avance en ese indicador. Y vamos a repasar otro que también está en amarillo para ajuste, y es una tercera parte de los docentes ajusta su práctica de aula de acuerdo al modelo pedagógico sobre la totalidad del cuerpo docente. Entonces aquí hay una expresión, pero mire que no tenemos la claridad sobre cuáles son los docentes, cómo lo vamos a probar, cómo vamos a comprobar que esos docentes en efecto estén realizando el ajuste a su práctica de aula. Es muy difícil llegar a tocarle la puerta a un docente y decirle usted ya lo hizo o no lo hizo. Es entrar en una valoración muy compleja, pero lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, es que si planeamos jornadas de formación o talleres de formación, aquí podríamos entonces colocar como un indicador número de talleres realizados sobre número de talleres propuestos, eso multiplicado por 100. Ahora que si queremos ir un poco más adelante y llevar algo a las aulas, entonces lo que hacemos es proponer unos ejercicios para llevar a las aulas y luego medir cuántos de esos ejercicios se aplicaron dentro de las aulas. Es un poco más invasivo, pero es apropiado y tiene un poco más de trabajo investigativo, pero me parece que es absolutamente válido el ejercicio. Para reforzar un poquito más, vamos a usar otro ejemplo de los que quedaron bien planteados. Aquí dice como meta, al terminar el primer periodo académico se contará con el diseño de 2 formatos para el uso del aula múltiple. ¿Cuál podrá ser el indicador sin ir a leerlo todavía? Entonces, número de formatos que elaboramos sobre el número de formatos planeados. Si hago uno de los dos, habré cumplido el 50%. Si hago 2 de los 2 que planeé, el 100%. Si no hago ninguno, pues el 0%. Luego vienen las actividades y aquí quiero tocar el tema de actividades irresponsables como en la misma lógica. Porque yo no puedo poner actividades a personas que no conforman el grupo. Ejemplo, el primer grupo lo conforma Alberto, Fernando, Jonathan y María Elisa. Son los 4. Ellos son los responsables de realizar y ejecutar las actividades para sacar adelante la meta. No puede este grupo decir, yo voy a planear estas actividades para que las haga Uriel y las haga Guillermina. No, el grupo debe claramente liderar el desarrollo de las actividades. Ahora, este grupo sí puede recurrir a otros medios y mover el ejercicio en otros entes del gobierno escolar, pero son ellos quienes son los directos responsables de hacerlo. Entonces pueden además agregarle consejo directivo, consejo académico, comité de convivencia, etcétera, ¿sí? Pero no pueden ponerle una actividad a una persona que esté fuera del equipo. Eso es como si nosotros tenemos que hacer una actividad, un ejercicio como institución y ponemos como responsable a el gerente del hospital o a la comisaria o a la personera. Los podemos incluir dentro del grupo o comité asesor o de fuente de información, pero los responsables somos nosotros. Y ahora volviéndome a las actividades, esas actividades deben claramente expresar en acciones concretas la meta. En otras palabras, ¿cómo vamos a cumplir la meta? Vamos a poner el ejemplo 1. Si al finalizar la segunda semana de desarrollo institucional se debe contar con un protocolo para el reconocimiento de estímulos, vamos a ver cómo se hará un protocolo. Primero, un trabajo interdisciplinario con el equipo docente, la recolección de información y la socialización del protocolo. Está claramente cómo se desarrolla un protocolo. Se recoge información, se socializa, se analiza, se construye y se divulga. Para la segunda meta, que es elaborar un documento con las orientaciones para el seguimiento del PAE y del transporte, entonces, ¿qué es lo que se va a planear? Hacer. Como actividades se dice entonces que se hace un diagnóstico del estado actual de la implementación y los procedimientos del PAE de transporte escolar, como claramente el equipo lo dijo, con entrevistas a los directivos, a los administrativos, a los docentes, al coordinador del PAE. O sea, tiene claro que lo que primero que tiene que hacer es un diagnóstico y eso me parece estupendo. Segundo, va a consolidar la información en un documento con hallazgos. Es decir, va a poner ahí qué cosas están funcionando bien y qué cosas están funcionando mal. Y tercero,
cumplir con los docentes de una manera óptima con la reglamentación establecida. Me imagino que esa parte ya será pues elaborar un documento. Primero hacer esto, segundo hacer aquello y tercero u otro. ¿Por qué este está seleccionado en amarillo? Miren las actividades como se planean aquí. Se creó un cronograma con las actividades a realizar adjunto a la carpeta de actas con el propósito de dar a conocer la ley y su decreto. Pero entonces dice que las actividades están en algún lugar y eso está bien porque todos los comités deben tener una carpeta por componente, o mejor, cada persona debe tener su carpeta por componente, y en este caso quienes estén encargados de este PMI debe tener su carpetica allí, el líder debe tener su carpeta del PMI, pero aquí deben estar claras las actividades que se deben generar. Y aquí no está, aquí lo que dice es que las contiene una carpeta, pero aquí debe haber pues un esbozo de lo que son. Bueno, ya están las actividades, ya están los responsables y finalmente pues el plazo de inicio y el de terminación. El plazo de inicio ustedes lo establecen como docentes, el plazo de terminación también, pero ¿cuál es mi consejo? Que siempre sea la fecha de terminación máxima en octubre. En noviembre tenemos una serie de actividades asociadas al cierre de año lectivo que nos generan mucho más estrés y más acciones por resolver. Esto es lo que yo hago, el formato que yo utilizo para centrar y concentrar toda la información que ustedes suben a una plataforma, pero ustedes no realizan directamente la ejecución de este formato. Ustedes lo que hacen es ingresar a nuestro blog institucional cuando van a hacer el PMI y dan clic en la sección de aplicativos en el título que dice Ruta de Mejoramiento Institucional, y al dar clic pues lo lleva a nuestro ya conocido mapa de procesos que están ahí en la ruta de mejoramiento. Ustedes se dan cuenta que en el panel de la izquierda, que es un panel deslizable, vienen las etapas del proceso y hay una, que es la segunda, que se llama el plan de mejoramiento institucional. En el plan de mejoramiento institucional pues hay mucha información que básicamente es la que yo les acabo a ustedes de anunciar. El paso 1, formular el objetivo. Los objetivos los formula el rector con el equipo directivo, obviamente. Luego viene la formulación de metas, definición de indicadores, toda esta parte que ustedes ya recibieron capacitación a través de este video. Pero luego en la sección 7 vienen dos importantes enlaces. Uno, para formular el PMI de los componentes identificados, ingrese aquí. Entonces usted ingresa a este formulario porque usted no diligencia directamente sobre el Excel que yo les estaba mostrando hace un momento, sino lo hace a través de este formulario que se llama PMI. ¿Qué hace aquí? Pues simplemente coloca su correo electrónico, aquí elige cuál es el año para el cual ha construido el PMI. Luego vamos a poner el 2020, por ejemplo. Luego viene a seleccionar el componente. El componente está numerado. Vamos a suponer que a mí me correspondió el 1, 2, 3, que es la estrategia pedagógica. Nombres y apellidos del docente, es decir, del líder, en este caso, que está dirigiendo el grupo. Luego ya viene el objetivo que está asignado por la rectoría, simplemente usted lo copia y lo pega tal cual. El objetivo formulado por el equipo de trabajo, si usted considera que debe ser el mismo o lo reformula o hace algún ajuste, pues se lo puede hacer. Aquí está teniendo en cuenta que una aclaración, y es que teniendo en cuenta el uso adecuado de materiales educativos, los resultados de la evaluación de pruebas de aprendizaje, pruebas de saber, etcétera, pues la meta, el indicador, las actividades, los responsables, fecha de inicio, fecha de terminación, lo que ya hemos establecido. Ustedes lo desarrollan aquí en este formulario que después yo, rector, y ustedes también lo pueden entrar al segundo link donde dice para verificar la información del PMI. Entonces, si usted quiere saber por un lado si sí le quedó bien su trabajo, pues va a ese segundo link, y yo también como rector voy porque desde ahí es donde descargo toda la información para llevarla
al Excel que les mostré. La reviso, la ajusto en el caso de ser necesario de ajustes pequeños, de pronto algo de ortografía, cosas pequeñas de redacción que no necesite como un ajuste de fondo, y entonces la envío a la secretaría. Si hay que hacer ajustes de fondo, entonces pues la señalo en amarillo y se las envío por correo electrónico para que hagan el respectivo ajuste. ¿Cómo se hace el ajuste? Pues nuevamente ingresan al formulario del PMI, hacen nuevamente la inclusión del plan de mejoramiento y escriben un correo al rector, a la rectoría, donde digan que ustedes ya hicieron la reformulación del PMI. Entonces yo vuelvo y entro y descargo la información. Y es muy importante tenerla en la plataforma por varias razones. Una de ellas es porque es la evidencia de nuestro trabajo. Y la segunda, porque les permite a los docentes, sobre todo a los nuevos, y a ustedes mismos consultar sus planes de mejoramiento anteriores. Bien, entonces aquí lo que queremos hacer es simplemente hacer un filtro. Vamos a revisar cuáles son los planes de mejoramiento de un determinado componente. Entonces lo filtro por componente. Si quiero ver el cumplimiento de la tarea de alguna persona, lo filtro por nombres y apellidos, asimismo por responsables o fecha de inicio y fecha de finalización. Bien, pues eso es todo. Espero que este trabajo haya sido, o este pequeño tutorial haya sido muy claro para ustedes, y quiero terminar diciendo que en esta plantilla, y con todo el respeto que siempre he sentido por ustedes y su trabajo, siempre les coloco un avance en dónde vamos. Aquí está evidenciada nuestra tarea. Entonces aquí tengo a los de PMI que tienen un color naranja que dice corregir, es porque es el equipo que debe corregir algo. Y dentro de instrumentos para la autoevaluación hay algunos que no lo han presentado, pero esa será materia de otro video también, en el que quiero aclarar específicamente algunos elementos de esta acción. Y esto yo lo envío rutinariamente al correo electrónico para que ustedes vayan viendo si les quedó bien la tarea, si la tienen que ajustar, si deben eventualmente revisar que algo no les haya quedado. Pero la idea es que cada vez nos vayamos puliendo más con esto y hagamos parte de nuestra lógica. Ya sabemos que en enero nosotros debemos plantear los instrumentos de evaluación y debemos planear el PMI. Ya sabemos que en octubre debemos aplicar la autoevaluación institucional. Entonces eso hace parte ya de nuestra lógica, y de alguna manera también al integrarlo a nuestra lógica relaja un poco las semanas de desarrollo institucional. Muchas gracias.